Hola, hoy queremos compartir algo nuevo que hemos aprendido sobre TypeScript. En nuestro proyecto de microservicios, que hace uso de TypeScript tanto en su backend como en su frontend, hemos identificado que estamos duplicando código entre los diferentes servicios del proyecto. Y por ello se ha decidido crear una librería y publicarla en NPM, así centralizar todo este código que estábamos duplicando y que pueda ser importado desde los diferentes servicios y compartido entre ellos. Aquí vemos un ejemplo de ello en el servicio tickets, que se está haciendo en la línea 3 de este archivo una importación de la librería y haciendo uso de su código. Pero por otra parte, hemos identificado que nos podemos encontrar con un problema en el futuro. Hasta ahora todos nuestros servicios han sido implementados haciendo uso de TypeScript, pero es posible que en el futuro se implemente un servicio que no haga uso de TypeScript. Entonces se ha decidido que esta librería sea escrita en TypeScript, pero publicada como JavaScript. Todo esto ya se ha realizado. Si consultamos y vemos aquí nuestro código, si nos vamos al submódulo común, que es donde se ha creado el código de esta librería, donde se ha implementado, si observamos su carpeta src, aquí está su index.ts, archivo de TypeScript, vemos dentro de la carpeta errors pues toda una serie de archivos con sus implementaciones, todo es código TypeScript, todo se ha escrito en TypeScript. Cerramos todos estos archivos, pero si observamos, aquí existe una carpeta llamada build y vemos que en ella tenemos la misma estructura del proyecto, pero con una diferencia. Vemos que el index ya no es un index.ts, sino que tenemos un index.js y un index.d.ts. Por una parte, código JavaScript y por otra, la definición de tipos de TypeScript. Si vemos, por ejemplo, la carpeta errors, vemos un montón de archivos que tienen el mismo nombre pero distinta extensión. Extensión .d.ts, definición de tipos de TypeScript. Extensión .js, pues es el código en JavaScript. Se está haciendo una separación entre TypeScript y JavaScript. Lo que queremos conseguir es escribir en TypeScript, pero publicar en JavaScript. Y para ver cómo se ha realizado esto, hemos creado aquí una carpeta publish.js. Vamos a crear mkdir, un directorio denominado common. Y bueno, nos posicionamos en este directorio, inicializamos el proyecto, nos pide un nombre, jlvb cop tickets /common. Ok, aceptamos todos los valores por defecto para acelerar un poquito el proceso. Bueno, nuestro proyecto ya tiene su package JSON y ahora lo que necesitamos es instalar un par de librerías. La librería de TypeScript, vamos a la línea de comandos npm install TypeScript y otra librería denominada del CLI. Esto lo necesitamos en nuestro entorno de desarrollo. De ahí nuestra última anotación, el último parámetro en la línea de comandos. Y bueno, una vez que hemos instalado estas librerías, vamos a proceder a crear un archivo de configuración de TypeScript. tsc-init. Ok, hemos creado el archivo de configuración de TypeScript y aquí lo que vamos a hacer es descomentar esta línea declaration through. Vemos en la documentación que nos explica lo que hace exactamente. Genera archivos de tipo TypeScript, extensión.d.ts y archivos JavaScript. Descomentamos la línea audir y le especificamos en qué directorio queremos que se generen estos archivos. Build, le vamos a llamar build.
Guardamos todos los cambios. Y bueno, si ahora nos posicionamos en la carpeta common, creamos un directorio src. Dentro de este directorio vamos a crear un archivo index.ts, un archivo de tipo TypeScript. Dentro de este archivo vamos a definir una interface de TypeScript y una constante. Formateamos todo el código para que se pueda apreciar con más claridad. Y aquí vemos que hemos definido la interface color y declarada una constante que va a ser de tipo color. Y ahora nos vamos a nuestro archivo package.json. Vamos a crear un script denominado build. Eliminamos el script test. Y desde este script le vamos a decir que ejecute el compilador de TypeScript, tsc. Guardamos los cambios. Y si nos vamos a la línea de comandos, npm run build, bueno, podemos observar cómo se ha ejecutado el script sin problema ninguno. Y si observamos aquí en el directorio common, se ha generado una carpeta build y dentro de ella un archivo index.js JavaScript en el cual aparece declarada la constante color y un index.dts en el cual aparece la definición de la interface color. Está haciendo una separación entre TypeScript y JavaScript. Código escrito en TypeScript, pero se está construyendo el proyecto publicando en JavaScript. Bueno, normalmente antes de ejecutar este script de construcción, el build, lo que se hace es limpiar el directorio build, eliminar todo su contenido. Para ello vamos a crear otro script. En este caso le denominamos clear y dentro del script le decimos que elimine todo el contenido de la carpeta build. Build asterisco asterisco. Y ahora dentro del script build le decimos que primeramente ejecute npm run clean, el script clean, y a posteriori que ponga en marcha el compilador de TypeScript. Ok, si ejecutamos de nuevo el script build, vemos que nos encontramos con algún error porque aquí estamos dándole un nombre incorrecto. Corregimos, build, save, ejecutamos de nuevo el script y ahora sí, vemos que todo se ejecuta correctamente. Se ha generado el directorio build con su index.d.ts y el index.js. Bueno, pero si pretendemos que este código sea importado desde otros servicios, desde otros proyectos, lo que tenemos que definir aquí es que esto sea exportable, export default color, ok. Y dentro del package tenemos que indicarle unas configuraciones. Vamos al proyecto common, al submódulo common, y de aquí vamos a copiar esta configuración. Nos la llevamos para el package de nuestro proyecto de explicación. Aquí lo pegamos. Y bueno, con esta configuración lo que se está indicando es dónde está localizado el index.js dentro del directorio build, dónde está localizado el index.dts dentro del directorio build, y le estamos indicando qué archivos queremos que formen parte de la publicación, en este caso todos los que estén dentro del build. Ejecutamos el script y bueno, todo funciona correctamente. Esta es la explicación de cómo se consigue escribir la biblioteca en TypeScript, pero que sea publicada en JavaScript para que pueda ser utilizada por otros servicios
que no han sido implementados usando TypeScript. Y por hoy agradeceros vuestra atención y nada más. Muchas gracias.